buenos días, colegas, para todos y para todas. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio de actualización para periodistas CAP y en nombre de todas las instituciones organizadoras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Fundación DESC y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, pues les damos la más cordial bienvenida y estamos retomando ya nuestras sesiones con expertos y expertas sobre los temas generales del CAP. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema la gobernanza climática internacional y para eso nos acompaña Ingrid Hausinger. Ella es graduada de la Universidad de Bayreuth, Alemania, en geoecología y además tiene un máster en hidrología y modelaje ecológico de la misma entidad académica. Desde hace 11 años, Ingrid trabaja en la región centroamericana en el marco de programas de desarrollo de la cooperación en gobernanza climática y ambiental. También Ingrid cuenta con una amplia experiencia en la gestión de bienes comunes, procesos de articulación social para la incidencia ambiental, facilitación en procesos de democracia de género y feminismos, y es socia fundadora del movimiento ecofeminista de El Salvador. Ingrid también promueve desde sus espacios privados y públicos los derechos humanos, la equidad y la justicia social. Desde el mes de junio del año 2017, Ingrid es la coordinadora de Ecología Política, Cambio Climático y Democracia de Género en la Fundación Heinrich Böll, desde donde trabaja en la formación de actores en la región centroamericana, en la mejora de sus capacidades para impulsar procesos de transición socioecológica hacia una sociedad más justa e inclusiva e incidir para asegurar el derecho a la participación en las decisiones nacionales e internacionales en la gobernanza climática. Entonces, tiene todas las credenciales para poder realmente profundizar con nosotros y nosotras este tema de la gobernanza climática internacional y le agradecemos que haya hecho un espacio en su agenda para compartir con Ciclos CAP. Así que Ingrid, muy buenos días y te dejamos en el uso de la palabra. Si el tema de la gobernanza climática ambiental, incluso para las personas que lo trabajamos en el día a día y lo acompañamos desde nuestros espacios, es un tema muy difícil de seguir, me imagino para ustedes, periodistas que tratan de dar cobertura a los momentos más importantes y tratar de entender cuáles son las historias tras los protocolos, tras los convenios y tras los acuerdos que se van tomando en el marco de esta gobernanza climática, sin duda es aún todavía más difícil. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la gobernanza climática. Vamos a hablar de dónde surge, pero también vamos a finalizar hablando sobre los retos y las perspectivas. He estructurado esta mañana, esta hora y media más o menos que tenemos juntos y juntas, en 4 momentos. Uno, entender qué es la gobernanza climática, cuáles son los componentes principales. El segundo, que es quizás un poco el más tedioso, pero es importante también de darles un momento, irlo entendiendo, es un recorrido por la historia de la gobernanza climática. Después de eso vamos a abrir un espacio de momento de preguntas y respuestas y de ahí vamos a ver cómo la gobernanza climática global afecta a las agendas nacionales de El Salvador, Honduras y de Guatemala, y de ahí vamos a finalizar hablando sobre los retos y las perspectivas del futuro para la gobernanza climática ambiental. Entonces, quisiera, pero antes, sin embargo, empezar con una pequeña dinámica para conocer un poco dónde están sus posturas sobre la crisis climática. Yo sé que ya recibieron varias charlas sobre el cambio climático, sobre la crisis climática y también sobre los procesos dentro de la Convención Marco, pero quisiera ver si yo les pregunto a ustedes cuál es la principal razón de la crisis climática, sin pensar en poner un gran testamento, si tuvieran que ponerlo en una oración, en unas palabras que a ustedes se les vienen de manera inmediata a la mente, ¿cuáles serían? La industria de la carne, muy bien. Las grandes empresas contaminantes y su convivencia con los gobiernos, muy bien. A ver, unos 2, 3 más. El mal uso de los recursos y falta de aplicación de legislación, ¿de acuerdo?
Mal uso de recursos nuevamente. El deseo desmedido de dinero. La urbanización sin regularizaciones. No ser radicales en las medidas, la explotación minera, no ser radicales en las medidas que se adoptan para frenar el cambio climático y sus causas, la explotación minera, los megaproyectos y los negocios, las empresas contaminantes. De acuerdo. Voy a regresar a la presentación, después igual yo lo voy a ver la naturaleza como un ser para ser explotada, me imagino, o como usar para ser explotada, falta de legislación. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Voy a regresar entonces ahora a la presentación. Pues la mayoría se enfocaba en temas de extractivismo, falta de legislación, el uso de la naturaleza desmedido, sentirnos superiores a la naturaleza, ¿no? Con este antropocentrismo que llevamos siempre. Pero nadie mencionó combustibles fósiles, nadie mencionó la quema de combustibles fósiles o la generación de gases de dióxido de carbono, nadie mencionó quizás modelos específicos de agricultura. Entonces, ¿por qué empezamos con esta dinámica? Porque si vieron la gran variedad de respuestas, que si bien todas van encaminadas a un sistema que tenemos económico y social y de mercado también en el que estamos dentro, la crisis climática es sumamente compleja, ¿no? Entonces, el proceso de calentamiento global, si bien es algo muy claro, científicamente comprobable, es innegable, pero las razones específicas atrás son diversas y depende de cómo nosotros definamos el problema que genera la crisis climática, así vamos nosotros a empezar a abordar las agendas para solucionarlo. Entonces, el primer punto para empezar a solucionar la crisis climática es tener un buen diagnóstico de qué está generando, digamos, esta enfermedad que tenemos. Con ese diagnóstico, una vez que se regenere, entonces podemos empezar a trabajar la agenda. El problema es que el diagnóstico depende mucho de las visiones y percepciones de los diferentes países. Muchas veces entre el norte y el sur generalmente tenemos una bipolaridad de posiciones, de posturas y de agendas que queremos impulsar. Y por eso es que la gobernanza climática se vuelve tan compleja y hay que tener siempre eso en mente. No solo porque no conocemos la razón específica, porque son múltiples, sino aparte porque abarca a millones de personas, a miles de empresas, a cientos de países en el mundo, que todos de manera directa aportan a la generación de la crisis climática. Entonces, la gobernanza de la misma es sumamente compleja. Una vez que ya pusimos un poco en perspectiva lo complicado que es abordar la gobernanza desde la crisis climática, que lo vamos a ver un poco más en detalle, también creo que es importante que recordemos rápidamente en dónde estamos actualmente, sobre en qué momento de la historia estamos, ¿no? Tenemos desde 1990 que las emisiones de dióxido de carbono continúan aumentando, más o menos a una tendencia de un 2.6% anual. No hay signos de que esto se esté reduciendo, incluso tampoco con el COVID, que muchas personas hablaban de que hubo una reducción drástica de emisiones. Si bien es cierto que hubo una reducción de emisiones, si ustedes miran la curva roja, que es la tendencia que se genera ya corrigiendo la curva, las fluctuaciones seasonales del dióxido de carbono, sí existió una reducción en la generación de emisiones, pero no en la concentración de emisiones en la atmósfera, ¿no? Es decir, que el proceso de concentrar dióxido de carbono en la atmósfera lo venimos empujando desde hace tanto y son tantas las cantidades que nosotros hemos generado que una disminución en la emisión en un tiempo reducido y corto, como es ahorita con el COVID, no va a tener ningún impacto en la crisis climática general. Eso lo quería como poner también de recuerdo antes de empezar entonces ahora sí a hablar sobre la gobernanza climática, ¿no? Y bueno, primero quizás comentar un poco sobre los conceptos de gobernanza y cómo los conceptos de gobernanza han ido evolucionando en el tiempo. Desde un enfoque que era muchísimo más limitado, de gobernar desde el sector público o del gobierno, hasta una conceptualización ahora que es muchísimo más amplia de la forma en que se toman decisiones y cómo se enfocan en las redes o en las dinámicas de poder entre múltiples escalas de administración y sectores de la sociedad.
Entonces, el tiempo del gobierno definido estrictamente, donde se definían las reglas, eso ya no lo vemos así dentro de la gobernanza climática para nada, sino que hablamos siempre de dos aspectos dentro de la gobernanza climática. Uno, que es multiescala, quiere decir que tenemos una coordinación e una integración de las organizaciones globales, regionales, nacionales y subnacionales en las diferentes escalas, y que todas interactúan unas con otras en los mecanismos propios de la gobernanza climática. Ese es el primer aspecto clave de la gobernanza climática, y el otro es que hay una horizontalidad multisectorial, que quiere decir que participan diferentes actores, tanto en el diseño, pero también en la implementación de los diferentes instrumentos de la gobernanza climática. En este concepto, por ejemplo, es sumamente importante la participación de la sociedad civil en las decisiones climáticas, que es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas. No es solamente una responsabilidad de los estados. Entonces les mencionaba que estos dos aspectos son la clave para la gobernanza climática y cómo la entendemos ahora, que es multiescala, que es horizontal y que desde la sociedad civil tenemos el derecho a participar. Y por lo tanto participan también la empresa privada y todos los actores que conformamos la sociedad, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver una imagen de cómo entendemos la gobernanza climática. Tenemos por un lado los actores que les mencionaba, que pueden ser las organizaciones internacionales, pueden ser también la sociedad civil, los gobiernos, por supuesto, o agentes específicos. Tenemos los diferentes niveles de gobernanza, desde el nivel global, regional, nacional o subnacional, y también tenemos las escalas del problema, que es el problema que vamos a ver en este momento, ¿no? Que esa es también la otra escala que tenemos que tomar en cuenta dentro de la gobernanza climática. Si bien la crisis climática es un problema global, no necesariamente lo vamos a enfrentar siempre con un enfoque global, ya que tiene efectos específicos en territorios, como por ejemplo la sequía en el corredor seco, que se puede abordar con políticas locales de los gobiernos, ya sea El Salvador, Honduras o Guatemala en este caso, específicos para ese territorio de sus países. Entonces, las interacciones entre las diferentes escalas del problema, los niveles de gobernanza y los actores son lo que crean la gran complejidad dentro de la gobernanza climática. Y no necesariamente un actor, por ser de nivel subnacional, por ejemplo, un alcalde de un municipio, no pueda abordar temas de relevancia mundial o global a una escala de gobernanza global. ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, un alcalde que tiene su validez y su toma de decisión en su municipio, ¿no? Pero él, a nivel de municipio, no puede participar en decisiones de gobernanza global. Sin embargo, si él se asocia a otras ciudades, como ha pasado actualmente también en las llamadas C40, no sé si algunos de ustedes y algunas ya conocen este grupo, es el grupo de las grandes ciudades del mundo. Actualmente hay más de 86 ciudades que conforman este grupo y que juntos entonces dentro de este grupo sí ya pueden participar dentro de un nivel de gobernanza global, porque aumentan entonces su nivel en la toma de decisión de gobernanza. Estaba comentando que la gobernanza climática tiene estos diferentes ejes que la vuelven tan compleja, ¿no? Tenemos por un lado el nivel de la escala del problema, que puede ser global, regional o local, y tenemos el nivel de gobernanza, que puede ser global, regional, nacional o subnacional, y tenemos los diferentes actores que participan dentro de la gobernanza climática. Todos ellos interactúan unos con otros y por eso se vuelve la gobernanza un tema tan complicado de comprender. Y que no necesariamente porque un actor sea de nivel subnacional, no quiere decir que no pueda participar en la gobernanza a nivel global, pero sí tiene que entonces asumir medidas o mecanismos para poder entonces participar, como el ejemplo que les ponía del caso de un alcalde de una ciudad, que tiene que entonces asociarse con otros alcaldes para participar en espacios que se van creando ya para la gobernanza. Lo mismo las empresas dentro de la COP, por ejemplo, pueden participar, y lo mismo nosotros como ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil nos podemos asociar a ONGs o a redes de acción climática, donde podemos incluso tener una participación específica y directa dentro de las negociaciones, aunque no tengamos
la voz o el voto de igual manera que un gobierno, sí nos tienen que escuchar y sí podemos participar. Ahora vamos a enfocarnos sobre todo en el nivel de gobernanza superior, en el global, donde están todos los procesos de la Convención Marco, del IPCC, por ejemplo, y vamos a hablar sobre cómo estas alternativas que se desarrollan a nivel global, entonces afectan también los procesos a nivel regional. Ahora vamos a estarnos enfocando principalmente en el nivel de gobernanza global, donde está la convención y donde está todo el Acuerdo de París y todas las negociaciones, que normalmente es la que hasta ahorita ha dominado mucho el espacio o la agenda de gobernanza climática global. Sin embargo, no es la única y cada vez, vamos a ver también durante la conversación, esta se va fraccionando más y se va volviendo más compleja por toda esta complejidad que se mira en el diagrama, se vuelve cada vez más compleja al punto de que nos preguntamos ahora si es viable o si es inviable y se empiezan a formar diferentes formas de gobernanza a nivel global, más basadas ya no en un multilateralismo, sino en relaciones binacionales o unilateralismos. Si eso tiene futuro para gestionar y gobernar la crisis climática es cuestionable, también lo vamos a discutir un poco más en los retos, pero ahorita nos vamos a enfocar entonces en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su formación y un poco su historia. Pasemos entonces al siguiente punto. Voy a ir tratando de ver la hora para que nos quede tiempo también de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un leve recorrido sobre la gobernanza climática. Y quizás acá lo que quiero mencionar, espero lo puedan leer, es que la gobernanza climática ambiental no empezó con la Convención Marco de las Naciones Unidas, que mucha gente piensa eso, para nada. Ya en 1979 se hizo el primer llamado a la Conferencia Mundial de Cambio Climático y lo hizo la Organización de Meteorología. Entonces, los primeros pasos en la gobernanza se hicieron desde el mundo de la ciencia. Fueron científicos y científicas que empezaron a notar que se estaba dando la concentración de los gases en la atmósfera y entonces ya en 1979, si le das un clic, porfa. En 1979 ya dijeron en ese entonces que parecía plausible que un incremento en el dióxido de carbono en la atmósfera podía contribuir al incremento gradual de la temperatura y de los efectos a nivel regional y global podrían ser detectados antes de finalizar el siglo. Entonces ya en 1979 se empezaba a hablar de esto, ya se tenía evidencia y como les digo era más desde el mundo de la ciencia. Ya en el 87, que lo voy a mencionar acá también, he puesto por ahí un puntito, se da también algo muy importante que es el Protocolo de Montreal, que es el protocolo que se firma para tratar de reducir los gases que son dañinos para la capa de ozono, que muchos recordarán que en los 80 con el spray de pelo y las refri se hablaba mucho de los gases que dañaban la capa de ozono y que se había formado esto de la capa de ozono. Entonces, en el 87 entra en vigencia el Protocolo de Montreal para tratar de subsanar este problema. Lo menciono aquí brevemente porque al final voy a retomar el tema del Protocolo de Montreal. De ahí, esta es como toda la primera parte de la gobernanza climática que termina más o menos en los 90s. Si le das otro clic, porfa, con la segunda conferencia mundial de cambio climático, que nuevamente la convoca la Organización Mundial de Meteorología. Y no es entonces hasta en el 92 que ya se crea formalmente la Convención Marco, así tal como la conocemos, que ya la vamos a ver un poquito más en detalle. Otro punto importante es en el 90 que se hace el primer informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el grupo de científicos que informa en los temas de gobernanza climática sobre cuál es el estado actual del arte, de la ciencia, para que los tomadores y las tomadoras de decisiones puedan entonces asumir esa información para formular políticas a nivel global, nacional y regional, ¿no? Entonces, el primero fue en 1990. En 1992 fue un año muy importante para la gobernanza ambiental en general y el multilateralismo, no solamente para el cambio climático. Si le das un clic,
En 1992 fue la segunda cumbre de la Tierra, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ¿Y por qué es tan importante esta cumbre? Es porque aquí entonces se adoptan 3 convenciones. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Convención sobre la Biodiversidad Biológica, que entró en vigor en el 93, y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que entró en vigencia en el 97. Sobre estas últimas 2 no voy a entrar en detalle ahora, pero sí es importante saber que existen y que están relacionadas, que se formaron bajo el mismo marco, porque por supuesto que la idea es ver o entender las relaciones del humano con los ecosistemas y cómo todas están relacionadas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los territorios, de los océanos, que en ese momento todavía no estaban, pero todas se tendrían que abordar de una manera conjunta. Sin embargo, lastimosamente, cada una se ha ido desarrollando con una agenda bastante aislada la una de la otra, y en algunos momentos sí se encuentran, sin embargo, cada una va desarrollando sus propios mecanismos. En el 92 también se hace la Declaración de Río, que me imagino muchos también han escuchado, con los 27 principios. Uno de esos principios particularmente es muy actual, que es el principio 10, del cual parte la necesidad entonces de formular el Acuerdo de Escazú para tener una implementación adecuada del principio 10, que es el derecho también a la participación, ¿no? El Acuerdo de Escazú también entiendo que lo han ya discutido un poco en las otras ponencias que han tenido, entonces yo me pienso enfocar más en las convenciones y cómo ha sido el proceso también de la gobernanza climática. Si quieren pasamos para conocer un poco más a detalle qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que también por las siglas en inglés normalmente se usa la UNFCCC. Es un tratado ambiental, no la Convención Marco, que se firmó en el 92, como les mencionaba, en la segunda cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, entró en vigencia en el 94 y fue ratificada por más de 197 países. El objetivo es estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que prevenga interferencias peligrosas, antropocéntricas, o sea, generadas por los humanos, con el sistema climático. Y retoma principios de la Declaración de Río, pero no los 27, retoma más o menos unos 5 o 6 principios de la Declaración de Río. Incluye, por ejemplo, el principio de la equidad intergeneracional e intrageneracional, es decir, entre nosotros, pero también para las futuras generaciones. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es un principio muy importante también para el Acuerdo de París, los principios precautorios, el derecho a un desarrollo sustentable, la promoción de un sistema de soporte económico para la gobernanza climática, que es lo que da pie después a la creación de los fondos para el clima, por ejemplo, y la financiación de muchos de los mecanismos que se tienen para adaptación y mitigación al cambio climático. Y el artículo 4 de la Convención Marco define responsabilidades compartidas y obliga, no obliga, acciona a los países, digamos, a monitorear y a mapear las emisiones que están generando, pero también las que se están reduciendo, a formular e implementar programas de mitigación, ahí todavía no se habla de adaptación, y a incorporar y a obligarse a incorporar el cambio climático en todas las políticas relevantes que hagan, tanto sociales, económicas como ambientales, y además apoyar la cooperación para la investigación en temas de cambio climático. Eso es un poco como lo que tenía el convenio marco. Si pasamos a la siguiente, todavía hay unos puntitos más. Dale otro clic, por favor. Además, entonces, ahí regresa uno, por favor. Entonces, la convención no obliga a los países, porque los países ya industrializados no quisieron aceptar ninguna obligación, ninguna reducción vinculante de las emisiones. Sin embargo, sí aceptaron de que iban a presentar contribuciones nacionales determinadas, que iban a ser voluntarias y no vinculantes. Es también lo que se mantiene en el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, los países industrializados debían reducir sus emisiones hasta 1990 para el 2020. Eso era lo que se había puesto en la Convención Marco solamente. Aquí se separan los países en industrializados y no industrializados. Los países no industrializados, como nosotros en la región, no teníamos ningún compromiso dentro de la Convención Marco, aunque sí formábamos parte, por supuesto. Y también importante, en este momento se crea la Conferencia de las Partes, o la COP, como órgano supremo para la toma de decisiones.
Ellos son los responsables de la implementación, del reporte y del monitoreo también de la implementación de la convención. La convención continúa siendo crucial para la gobernanza climática, aunque nuevamente les repito que ya no es el único espacio de gobernanza climática y cada vez más espacios unilaterales o bilaterales entre diferentes actores se empiezan a formar y se miran como bastante relevantes dentro de la gobernanza climática. La Convención Marco entonces entra en vigencia en el 94, si le das clic, en el 95 entonces se celebra la primera COP. La primera COP se celebra en Berlín y ahí se reconoce que la Convención Marco, pues con toda la buena intención que tenía, pero que le faltaba un plan para realizar acciones conjuntas y apropiadas, que no se sabía cómo los países iban a reportar reducciones de emisiones, que no se tenía ni mucha claridad y que se tenía que empezar a trabajar un protocolo o un instrumento legal que buscara estabilizar las emisiones y ayudar a los países a lograr las metas, ¿no? Y también se crean entonces dos instancias de asesoramiento o dos órganos de asesoramiento científico y el otro para la implementación del acuerdo, que si los escuchan es importante conocerlos porque sí tienen relevancia dentro de la convención y es bueno saber cuál es el rol que estos implementan. Pero bueno, esa fue la primera COP en Berlín. Se reconoce que se necesitaba algo más. Prácticamente en la segunda COP también, en la segunda COP se reconoce la información del informe del IPCC que se presentó en el 90, ¿se recuerdan? Donde ya se decía de que el cambio climático estaba vinculado con las acciones antropocéntricas que nosotros estábamos realizando y que esto estaba generando un cambio en el clima de la Tierra. Ahí se reconoce la información del IPCC, aunque todavía con mucha incertidumbre sobre cuánto es el aporte de las acciones de los humanos y las humanas al cambio climático. Esa incertidumbre es una de las cosas que más ha dañado la gobernanza climática. Nosotros como humanidad en general, desde el momento que sabemos que existe una incertidumbre y la posibilidad de que pase, pero no sabemos cuándo, que pase, pero no sabemos dónde, que está pasando, pero no sabemos qué tan fuerte va a ser, inmediatamente reduce la voluntad de cooperación y la necesidad y la percepción de la urgencia de actuar ante una emergencia como la que tenemos ahorita encima, pero que lastimosamente no estamos actuando, ¿no? Contrario a lo que vimos con COVID, que la incertidumbre de la enfermedad era muy reducida. La probabilidad de contagio es altísima, sabíamos aunque no sabíamos cómo se transmitía al principio la enfermedad, sí teníamos una certidumbre de que la probabilidad de contagio era muy alta y que las personas con edades avanzadas sufrían probablemente mayores índices de muerte, no dentro de la enfermedad. Entonces, inmediatamente los gobiernos empezaron a actuar bajo una certidumbre de un riesgo que podían ponerle un poco más de peso y entenderlo más, ¿no? El problema con el cambio climático siempre ha sido esto, el nivel de incertidumbre, que da mucho espacio para que la política maniobre alrededor del mismo, ¿no? Bueno, entonces se reconoce eso en Berlín. En la siguiente COP prácticamente se empieza con la formulación del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto se adopta en la tercera COP, que es en 1997. Si seguimos, por favor. ¿Y qué es el protocolo de Kioto? Dame nomás, porfa. Pues el protocolo de Kioto nuevamente busca reducir las emisiones, busca ser vinculante, eran vinculantes, tenía que reducir de 6 a 8% las emisiones de los países industrializados, nuevamente se separan en industrializados y no industrializados, entre el 2008 al 2012 para los países industrializados. Los no industrializados no teníamos ningún compromiso, pero sí éramos parte del protocolo de Kioto y este entró en vigencia en el 2005. Así muy a resumidas cuentas, eso era lo que buscaba el protocolo de Kioto. No tenía como mayores mecanismos más que estos tres, que sí siguen teniendo alguna vigencia. Los mecanismos que se pusieron para lograr las metas era la implementación conjunta, era el mecanismo tecnológico, que es el que ha dado paso a la generación de todos los mercados de carbono, por ejemplo, y el intercambio internacional de emisiones, que un país podía intercambiarse con otro país emisiones si no lograban, siempre y cuando no se superaran, y todo el mecanismo que había dentro de este intercambio internacional de emisiones, que es el artículo 17. Lo menciono porque a veces todavía tiene relevancia para el Acuerdo de París, sobre todo el mecanismo tecnológico, porque les decía que da paso a los mercados de carbono.
Entonces, este fue el protocolo de Kioto, esa fue en la COP3. Cuando vamos a la COP4, si seguimos, por favor. Cuando vamos a la COP4, quizás estas las vamos a pasar rapidito porque no pasó mayor cosa, más que se empezó a ver que el protocolo no había mucha desconfianza alrededor del protocolo. En la COP4, Argentina se suma como primer país no industrializado y se compromete también a aportar para reducir entre el 6 y el 8% sus emisiones entre el 2018 y el 2020. Pakistán creo que también fueron los dos primeros países. Entonces se continúa con el protocolo de Kioto, se continúan discutiendo sobre cómo se va a cumplir, cómo se va a medir, cómo se va a monitorear. Y en todo esto, en la COP7, en el 2001, hay cambio de gobierno en los Estados Unidos, entra George Bush en el poder y se retira del protocolo de Kioto. Esto viene a debilitar mucho el protocolo. La razón que se retira es que China y Rusia, por ejemplo, no estaban obligados y no se habían comprometido de manera vinculante a reducir sus emisiones, y los Estados Unidos sí. Entonces ellos argumentan de que no era justo que los otros países no tuvieran que reducir sus emisiones y que solo los Estados Unidos, y por lo tanto se retiran del protocolo. No fueron los únicos que lo hicieron de esa manera. Por ejemplo, también Canadá lo ratifica. Sin embargo, nunca crean las herramientas para implementarlo, nunca se crean las legislaciones o las leyes nacionales necesarias para implementarlo. Al final, cuando ya venía la hora de dar los reportes, pues entonces simplemente se retiran y se salen del protocolo, que se puede, ¿no? En los procesos internacionales o multilaterales, uno tiene la obligación de reportar y de dar cuentas siempre y cuando uno todavía forme parte de la convención o esté dentro de ese protocolo. Una vez que uno se sale, uno pierde toda responsabilidad de dar cuentas o de reportar sobre el proceso, que es lo mismo que pasa ahora con el Acuerdo de París. Entonces se sale Canadá, se salen los Estados Unidos, no ratifican, y así empiezan los países, sobre todo los países industrializados, por supuesto, a cuestionar que por qué ellos tenían que reducir emisiones cuando países como China o la India no tenían que reducir emisiones porque todavía estaban como países en vías de desarrollo. Si seguimos, por favor. Luego, si tienen alguna otra pregunta sobre por qué el protocolo de Kioto fue un fiasco, lo podemos hablar un poco más a detalle. Las próximas COP se las he puesto para que les quede también en la presentación con algunas notas claves de por qué era importante una COP y otra no, pero claro que han sido muchísimas, son más de 30 años ya que se está dando seguimiento a la gobernanza climática, no ambiental. Otra COP que fue muy importante fue la del 2005 en Montreal, porque fue la primera reunión de las partes del protocolo. Entonces ahí ya entra oficialmente en vigencia el protocolo de Kioto, se reúnen las partes y empiezan a hablar sobre los procesos de monitoreo. Y lo primero que hacen es decir que se va a extender hasta el 2012, porque no tienen suficiente tiempo para hacerlo para hacerlo en el tiempo estipulado, ¿no? Bueno, en el 2007 prácticamente ya el protocolo de Kioto había muerto. Se acuerda de que se tiene que trabajar en un nuevo compromiso, en un nuevo texto y formular nuevamente la estructura de la gobernanza climática global. Cómo se iba a llevar, quiénes tenían que comprometerse a qué tipo de herramientas iban a utilizar. Y ahí fue donde se empieza entonces ya con la formulación del Acuerdo de París, ¿no? Que si bien entra hasta después en formulación, ya desde ahí se empieza a hablar de eso. En el 2016, aquí he puesto billones, pero son 1.000 millones, perdón, fue en Cancún la formación del Fondo Verde del Clima, sobre todo para nosotros países en vías de desarrollo era muy importante porque ahí se da por primera vez el financiamiento que se tiene que tener para el tema de pérdidas de daños o para el tema de adaptación, que ya cada vez empieza a tener más relevancia en la agenda. Hasta ahorita no se tienen todos los fondos en el Fondo Verde del Clima. Los Estados Unidos, por ejemplo, que si bien con Biden regresa, continúa con una deuda de más de 2.000 millones de dólares para el Fondo Verde del Clima, de los 3 que se había comprometido. No se sabe si lo van a pagar o si simplemente regresan al Acuerdo de París sin asumir las responsabilidades que habían adquirido previamente. Si seguimos entonces. Luego hay 3 COPs importantes previo al Acuerdo de París. En 2013, la COP19 es muy importante también porque ahí es donde se define el mecanismo de Varsovia.
que es el mecanismo para hacer frente a las pérdidas y daños, y es el punto que desde el sur global empujamos tanto y hacemos tanta presión para que se defina cómo se va a implementar. Hasta ahora, lastimosamente, continuamos sin tener precisión sobre eso. Hay mucha presión de los países del norte, que son los que han generado el cambio climático, por no hacer un mecanismo, por no activar este mecanismo de Varsovia y no definir cómo van a ser los procesos, por ejemplo, de seguros climáticos o cómo se van a estimar las pérdidas de infraestructura por el cambio climático o por tormentas, por ejemplo, o inundaciones, ya que dicen que ya está el Fondo Verde del Clima y que el Fondo Verde del Clima cumple el propósito de financiar mecanismos para la adaptación. Sin embargo, no es lo mismo hablar de pérdidas y daños que hablar de la responsabilidad que también tienen de apoyar a los países del sur a adaptarnos a la crisis climática que no ha sido generada por el sur, ¿no? Entonces, el mecanismo de Varsovia es importante dar seguimiento, sobre todo, como les digo, para los países como la región centroamericana. En la siguiente COP también hubo un evento importante, se hace un llamado a la acción climática desde Lima, empieza entonces el concepto de acción climática como tal y se empiezan a definir los contenidos y los elementos clave ya para el Acuerdo de París. Los países también presentan las contribuciones nacionales determinadas, intencionadas, es decir, que era solo un borrador el que tenían que presentar, y que en el 2018 iban a presentar entonces ya las oficiales, que son las que iban a entrar en vigencia con el Acuerdo de París en el 2020. Adelante, si seguimos, por favor. Entonces, ¿qué es el Acuerdo de París? Creo que está tanto en los medios, que seguramente ya lo han escuchado muchísimo. Algunos puntos claves, está ahorita firmado por 195 países, se aprobó en el 2015 en París, de ahí el nombre, ¿no? Busca reducir las emisiones, igual que la convención, busca mejorar la adaptación de la sociedad y los ecosistemas al cambio climático. Es importante saber que es voluntario, no existe una penalización si los países no cumplen con los compromisos asumidos. Este es el principal problema o carencia del Acuerdo de París. El protocolo de Kioto sí buscaba que fuera vinculante, aunque no se logró implementar. El Acuerdo de París no, de un solo dice que no es vinculante y que todo es voluntario. Promueve entonces compromisos para mantener la temperatura promedio mundial en este siglo, para que no incremente a más de los 2 grados, y propone incluso esfuerzos adicionales para limitar el aumento a solo 1.5 grados. Esta diferencia, me imagino también ya la comentaron en otros webinarios, es crucial cuando se habla sobre justicia climática. Una de las principales demandas de los movimientos de justicia climática es que se mantenga, que se limite el aumento de la temperatura a 1.5 grados y que los países presenten sus contribuciones nacionales más ambiciosas para lograr tener un plan de acción y no sobrepasar en los 1.5. También establece mecanismos de cooperación voluntaria entre países, facilitando la implementación de las contribuciones nacionales determinadas. Promueve medidas de mitigación y de adaptación, también innovación y transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia, y aborda los daños y pérdidas relacionados con los efectos negativos del cambio climático. Los aborda también de una manera bastante superficial, digamos, que se tiene que hacer el mecanismo para la implementación. El mecanismo para la implementación del Acuerdo de París, que también se le llama el Rulebook, se empezó a discutir en la penúltima COP, pero todavía no se ha terminado de consensuar, sigue en discusión, entonces no existe un mecanismo, un set de reglas de cómo vamos a monitorear, cómo vamos a reportar, cómo se van a contabilizar los bonos de carbono dentro de los mercados, por ejemplo, dentro de los fondos o los mecanismos que se implementen dentro del Acuerdo de París. Si continuamos, por favor. Entonces, después del Acuerdo de París, se da hasta el 2018 para presentar las NDCs. Como les decía, los países habían presentado intencionadas y tenían que actualizarlas y presentarlas. Sin embargo, de Centroamérica casi nadie lo hizo, solamente Costa Rica. La mayoría de países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, simplemente dejaron las mismas contribuciones nacionales intencionadas y las presentaron como contribuciones nacionales determinadas. Y son las que continúan hasta el momento. Tendrían que haber hecho una actualización antes del 31 de diciembre del 2020, no lo hicieron. Guatemala, El Salvador y Honduras no lo hicieron, no han presentado sus NDCs actualizadas, que deberían de ser más ambiciosas.
Nicaragua y Costa Rica sí presentaron algo. Costa Rica muy ambicioso, por cierto, con un plan de decarbonización muy interesante. Nicaragua muy similares a las anteriores. Entonces, por ahí va un poco la situación, como les comentaba en la anterior pre-COP, en la COP, perdón, del 2024, se empieza a trabajar en cómo podría verse este rulebook o las reglas de implementación del Acuerdo de París, que entra ya en vigencia oficialmente en el 2020, ¿no? El año pasado, por eso el 2020 era un año tan importante para la acción climática y que lastimosamente pues fue opacado por el COVID. Y los gobiernos tenían que presentar sus primeros reportes sobre cómo iban a monitorear, sobre cómo iban a informar, cuál era la situación del avance de sus NDCs intencionadas y de dónde estaban partiendo para estas. Todo eso no se hizo. Se suspendió la siguiente, bueno, la COP en Chile fue un fiasco. No se llegaron a ningunos acuerdos, no se acordó ni el Acuerdo de Varsovia, ni pérdidas ni daños, ni se terminó el reglas de implementación o el rulebook. Y bueno, la COP 2020 se cancela y ahorita vamos a la COP 2021 en Inglaterra, que nuevamente está pendiente que los gobiernos presenten entonces cómo van a reportar y monitorear sus NDCs. Todos los gobiernos tienen que haber actualizado, ya tendrían que las NDCs para que estas sean más ambiciosas. Recuerden que ahorita con las NDCs que se han presentado por parte de los gobiernos a nivel mundial, no estamos ni por cerca de mantenernos abajo de los 2 grados y mucho menos cerca del 1.5 grados. Entonces, aunque se cumplieran las NDCs que se han propuesto, no logramos llegar al grado de ambición necesario para hablar de justicia climática. Si quieren, pasamos, por favor. Y aquí haría yo una pausa para ver si tienen preguntas sobre estos 2 primeros puntos, en un poco al recorrido a la rápida. Ojalá les haya servido y me hayan logrado seguir a pesar de las interrupciones, y un poco sobre los componentes de gobernanza climática. Después de esto, haríamos 2 cosas. Uno, hablar sobre cómo la gobernanza climática global influye en las agendas nacionales, y conoceríamos entonces las NDCs de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y después hablaríamos sobre el tema que a mí en lo personal me parece más interesante: qué retos tiene la gobernanza climática y cuáles son las propuestas o perspectivas para el futuro. Veo que Gladys. Sí, Gladys, usted tiene una pregunta. Adelante, Gladys. Hola Ingrid, buenos días. Yo quería saber, me llamó la atención esto de el fondo climático. Y bueno, el año pasado tuvimos como un evento climático bastante fuerte en la región, y que fueron las tormentas de Eta y Iota, y yo quería saber si se puede saber cómo se puede saber si se destinaron fondos de este plan de Varsovia para estos países, y cuánto. Bueno, el mecanismo de pérdidas y daño todavía no está funcionando porque no se ha definido cómo va a funcionar. Está escrito, pero no se ha definido el proceso. Entonces eso se está negociando todavía. Ya se está negociando desde hace muchísimas cosas. Entonces el Fondo Verde del Clima sí está funcionando ya desde hace mucho más. Él tiene una cantidad de fondos que los países están poniendo a su disposición, aunque no están cumpliendo la mayoría de países con lo comprometido. Algunos incluso están dando más. El Fondo Verde del Clima puede funcionar con mecanismos, principalmente con proyectos que se presentan, ya sea para medidas de adaptación o para proyectos de mitigación. Normalmente en la región sí se están implementando proyectos del Fondo Verde del Clima. Uno tiene, para solicitar acceso, tiene que ser una instancia acreditada. Aquí, por ejemplo, está el Banco de América, el BCIR es una instancia acreditada para recibir fondos e implementar proyectos. También, por ejemplo, el FIAE es una instancia acreditada para solicitar fondos e implementar proyectos. Ahorita así está funcionando el Fondo Verde del Clima. Sin embargo, hay un mecanismo paralelo que son los seguros climáticos, que en Guatemala y en Nicaragua sí se activaron con una cantidad mínima, diría yo, de la realidad de la pérdida que se da por las tormentas, pero sí se activaron en Nicaragua, creo que por segunda vez, y en Guatemala por primera vez.
Entonces, ¿Dónde el Fondo Verde del Clima está, pero hay muchas limitaciones, ahí es muy complicado, es muy burocrático participar y también el problema es que lo implementan los estados desde el gobierno central y muchas de las organizaciones en los territorios son quienes impulsan las agendas climáticas y quienes de verdad están llevando a cabo la defensa de los territorios para la mitigación y adaptación del cambio climático, no tienen acceso a esos fondos. ¿Y cómo podemos saber un poco más sobre esto que se activó? Sobre los seguros. Ajá. Los seguros se activan a través de estos bancos. Por ejemplo, el banco, como te decía, el BCIR tiene un seguro climático que es el que se activó para Guatemala y para Nicaragua. Yo les puedo pasar los links, pero si tú lo googleas, te sale porque es información pública también. Ok, muchísimas gracias, Ingrid. Ahora vamos con Nelson Rauda del Faro. Adelante, Nelson. Si puedes poner tu cámara, genial. Si no, está bien así. Pero no me he peinado mucho, así que... hola, yo tengo, o sea, ya hemos visto varios expertos como con su misma área de expertise, valga la redundancia, que nos hablan un poco de esto de gobernanza climática, de los COP, de todo eso. Yo tengo una percepción, pero no sé, quisiera que me ayude también a aclarar si estoy equivocado, si voy por ahí, pero me da la sensación de que el gran aporte de toda esta cuestión de gobernanza climática es la generación de información y contenidos. Es decir, creo que los IPCC son como el gran aporte, pero que no va a pasar nada nunca mientras y falte la voluntad política. Es decir, la ONU o los mecanismos estos internacionales no tienen la capacidad de obligar a los firmantes, que además lo financian, a obligarse a sí mismos a cumplir. Entonces, no sé si supongo que los alcances que se han tomado hasta ahorita en los planes de descarbonización, en los planes de reducción de emisiones, van más por la voluntad individual de los gobiernos que por lo que un mecanismo internacional les puede hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué seguir insistiendo en los mecanismos internacionales si en realidad esto depende de cada quien? Pues esa es justamente la segunda pregunta que yo les voy a poner en el Jam de Google, que es sobre retos y cómo son las propuestas que se están dando. Es una discusión fuerte que hay si vale la pena seguir con el multilateralismo para la gobernanza climática o no. Hay experiencias, por ejemplo, de la Comisión de la Organización del Comercio, que funcionó muy bien mientras eran pocas organizaciones las que las integraban con similares contextos, digamos. Y una vez que se empiezan a abrir y dejan entrar a muchos países más pequeños también de la región en vías de desarrollo, se vuelve tan complejo el proceso de toma de decisión que prácticamente se estancan y ya no avanzan, y entonces se quiebra la organización y se empiezan a formar pequeñas relaciones bilaterales o unilaterales entre diferentes países y los tratados de libre comercio y todo lo que ya entonces se enmarca dentro de todo el mundo del comercio y la gobernanza dentro de los mercados, ¿no? Ese es un ejemplo que siempre se toma de qué es lo que le está pasando al Acuerdo de París, que son demasiadas partes, todos tienen votos por iguales, todos tienen agendas diferentes, todos impulsan agendas diferentes y no hay ninguna obligación para las partes en cumplir los compromisos. Les voy a hablar un poquito del protocolo de Montreal, que es uno de los pocos que sí ha funcionado también después, para que de ahí discutamos si de verdad vale la pena seguir empujando el Acuerdo de París o no. Ahí se parten las aguas y hay cabezas brillantes, tanto economistas que han recibido el premio Nobel que dicen que no desde hace mucho, y hay economistas y ambientalistas brillantes que dicen que sí, y que cada vez estamos acercándonos más al punto de inflexión donde la cooperación empieza a funcionar. Entonces es un proceso bien complejo, pero lo vamos a discutir un poquito más adelante. Muchas gracias, Ingrid. Tenemos dos preguntas finales. Primero, Gerardo Albaiza y luego Dina Mesa. Si colega, solo presentarse con su medio también, por favor. Adelante, Gerardo. Gracias, Marielos. Hola, Ingrid, gusto volverte a ver virtualmente. Gerardo Albaiza, de Revista Ecoméricas y también para diario1.com. Yo lo que te quería preguntar es si los aspectos de gobernanza climática y todo el marco de acuerdos multilaterales ya están empezando a contemplar el fenómeno de la migración forzada a raíz del cambio climático. Si es una arista que estos acuerdos están
empezando a ver? Y si, bueno, en tu caso, como Heinrich, la Fundación Heinrich Böll, manejan ciertas estadísticas de qué tan grande es el fenómeno de migración forzada por cambio climático en Centroamérica. Eso es principalmente. Sí, sí es una agenda que se está empujando cada vez más, sin embargo, todavía a nivel mundial, no solo a nivel de la Convención Marco, tampoco de la CIDH, ni de las convenciones de los derechos humanos, ni de convenciones de migrantes, no existe ni se ha definido el término de refugiado climático, que es el que nosotros desde el sur queremos acuñar y queremos que se respete. Queremos que las personas que se ven obligadas a salir de sus territorios por la crisis climática puedan pedir refugio y refugio en los países, pues principalmente que han generado la crisis climática. Ya se dio el primer caso de una persona que solicitó refugio climático en Nueva Zelanda, si no estoy mal, y fue todo un proceso dentro de la CIDH, pero al final se le niega el refugio, aunque dentro de la resolución se reconoce la necesidad de esta persona de migrar, pero se dice que el país tuvo suficiente tiempo para relocar a su gente, por así decirlo. Esta era una persona que vivía en la zona costera, similar a lo que está pasando en Panamá, en las islas, donde ya tienen que empezar a mover a las poblaciones indígenas de las islas a la tierra firme, porque el nivel del mar está subiendo a un nivel alarmante, ¿no? También en la costa de Honduras hay un pueblo ya muy conocido que está sufriendo este fenómeno. No se ha definido todavía, justamente sacamos un libro, sacamos creo que la próxima semana, un libro sobre movilidad humana, cambio climático y justicia y derechos ambientales. Entonces está bien interesante, ahí se presentan todos los conceptos y cómo está la discusión en los diferentes espacios internacionales. Gracias, Ingrid. Si podemos tener acceso a ese libro sería fenomenal. Sí, ya más tardar la otra semana, solo está en impresión y lo queremos tener impreso para poder tirarlo. Genial, muchas gracias. Excelente. Le vamos a pedir entonces a Dina que pueda plantear su pregunta y capaz que si está accesible en PDF el libro, también le pedimos a Ingrid el link para compartírselos. Adelante, Dina. Bueno, muchas gracias por muy interesante toda la charla. Yo me voy por la parte de la esperanza, en el sentido de que si dejamos a estos gobiernos con las manos sueltas y no hay una presión de parte de la sociedad civil mundial, definitivamente van a terminar de destruir el planeta. Y bueno, ya están viendo para Marte, ¿verdad? Para irse. Entonces creo que es muy importante el papel que jugamos como sociedad civil, en el sentido de esa presión. Yo creo que, no sé si se ha estudiado esa posibilidad de juntar todos estos acuerdos en una sola materia, para poder presionar conjuntamente, no solamente por un acuerdo o por el otro, sino cómo la humanidad está siendo afectada por todos los países que no están asumiendo la responsabilidad y que tampoco están cubriendo los daños que están ocasionando. Ya nuestro flamante presidente dijo que va a promover accesar a estos fondos, que no existen todavía, pero así lo dijo en Honduras. Gracias. Bueno, el Fondo Verde del Clima sí tiene fondos. Honduras tiene proyectos del Fondo Verde, Nicaragua también, todos los países ya tienen proyectos del Fondo Verde, pero no para pérdidas y daños de manera específica, sino para implementar proyectos de adaptación o de mitigación. La idea de juntar todas estas convenciones y todos los protocolos o procesos, no hay eso, al contrario, se habla de fragmentarlos más. Esa es una de las propuestas y teorías que se empujan fuerte desde universidades de prestigio, por ejemplos exitosos que se han tenido en otros protocolos o convenios que se focalizan en temas muy específicos y logran tener éxito. En cambio, el Acuerdo de París es demasiado global, es muy etéreo, no se sabe dónde agarrarlo, no hay responsabilidades vinculantes, no hay consecuencias para quienes no cumplen las partes, y todo eso es lo que se tiene que cambiar. Entonces, eso si quieren lo vamos a discutir un poquito. Voy a seguir con la presentación porque si no el tiempo nos va a correr y creo que la discusión final va a estar más interesante. Así que voy a pasar rapidito a la parte de la gobernanza ya nacional, solo para que las conozcan. Quienes no las conocen, yo igual, si le das clic, porfa, igual les puedo mandar links donde se resumen
Muy brevemente, creo que esto ya todos lo sabemos, Centroamérica emite menos del 1%, 0.8% de las emisiones totales, eso incluido el cambio de uso de suelo, que esa es una de las principales causas que tenemos, si quiere, ese 0.8%, ¿no? Entonces, es mínimo lo que aportamos, por lo tanto, nuestra agenda está totalmente enfocada, o debería de estar totalmente enfocada en adaptación y no en mitigación. Somos igualmente los países que encabezan siempre los índices de riesgo. Por rato salimos, pero seguramente después del año pasado volveremos a estar en las listas de los países con mayor vulnerabilidad y riesgo climático. Pasemos a la siguiente. Quizás les voy a presentar las medidas para que las conozcan, porque eso es algo que sí se le puede dar monitoreo y que los gobiernos tienen la obligación de reportar y de informar sobre sus procesos en estas contribuciones nacionales determinadas. Existen dos formas de contribuciones nacionales determinadas, las condicionadas y las no condicionadas. Honduras, las vamos a pasar así corriendo para que nos quede tiempo del otro, pero Honduras, por ejemplo, se compromete en condicionadas a la reducción del 39% de emisiones por el consumo de leña en las familias. Esa es una acción de mitigación nacionalmente apropiada, así se llaman las NAMA. Cuando escuchen NAMA son cosas muy propias de un país. También se compromete a 1 millón de hectáreas de bosque en reforestación antes del 2030 y a la reducción de un 15% de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En las no condicionadas son prácticamente productos que le va a generar la cooperación, PNUD o la GIZ o alguien, es presentar su primer informe, es presentar la Estrategia Nacional de Red, eso sí lo hizo, realizar las tareas ¿qué dice? Tareas de comunicación nacional, y la última que no la cumplió, que era revisar las contribuciones nacionales y presentarlas para el 2020. Entonces, esas son las de Honduras, no hay más todo un marco de leyes para aplicación de las mismas. Si pasamos a Guatemala, creo que viene después. Sí, bueno, Guatemala tiene un poco más. Guatemala en las condicionadas, igual, la reducción de emisiones para el 2030 de un 22.6%. Esta reducción enfocadas al sector agrícola y a bosques y transporte. Esos son los tres sectores a los que Guatemala le está apostando para reducir emisiones. Y en las no condicionadas, que son varias las que he puesto, pone, por ejemplo, la reducción de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono a través de mecanismos RED con el proyecto de Metacarbón. Pone la reforestación de 1.3 millones de hectáreas bajo gestión para el año 2045. Ahí entran todos los proyectos de PIMPET y de PIMFOR que están dentro de la NDC de Guatemala, 1.5 millones de familias beneficiadas, más de 2.000 hectáreas de restauración, y también hablan sobre el aumento de la generación de energía renovable para el año 2030, en un 11%. Eso rápidamente para que tengan más o menos un panorama. A esos puntos uno le puede dar seguimiento y exigir a los gobiernos también que emitan un informe sobre cómo van avanzando. Pasemos a El Salvador. El Salvador no tiene no condicionadas, todas son condicionadas. El Salvador es uno de los países que tuvo una postura muy clara y dijo, yo me voy a enfocar en adaptación y solamente si me ayudan con financiamiento, transferencia de tecnología y cooperación. Porque no tenemos nosotros por qué estar, pues, haciendo grandes esfuerzos para implementar una agenda de mitigación cuando no somos los que hemos causado el cambio climático, más bien necesitamos que nos apoyen. Si nos apoyan, nos comprometemos a igual, 1 millón de hectáreas bajo manejo a través del programa de paisajes sostenibles y resilientes al cambio climático. Y El Salvador empieza a impulsar el programa de restauración de paisajes dentro de estas NDCs, que fue uno de los grandes éxitos del país porque se volvió la década de la restauración de paisajes para todas las Naciones Unidas. El incremento de la generación de energías renovables para el 2025, la disminución de alumbrado en 28% para el 2025, la disminución de energía eléctrica de emisiones, ¿no? Para el 2025, 27% del territorio conservado con cobertura arbórea actual. Esta contribución se explica, por ejemplo, por qué el mapa de bosques de El Salvador tiene una cobertura tan alta, porque metieron todo lo que era café, matorral, todas las áreas que estaban en desuso y que antes no se catalogaban como bosque, las catalogaron como bosque. Esto tiene un pro y un contra. El pro es que ahora se ven obligados a conservar esas áreas y no reconvertirlas a otros sistemas agrícolas, y el contra es que, por supuesto, no tenemos claridad del bosque real que tenemos en el país.
Aparte, incremento de reservas forestales en un 25% para capturas de carbono, pérdida de agua en infraestructura, específicamente en la ciudad. O sea, El Salvador habló de todo, restaurar todas las tuberías, habló del CITRAM, de la segunda fase del CITRAM, habló del tema de los combustibles y las normativas para mejorar los niveles de contaminación, habló de la descontaminación de la Selguate, del río Sucio, o sea, el plan del rescate del río Selguate también estaba dentro de las NDCs. Y bueno, de eso no se ha implementado mucho, creo que la mayoría lo sabemos, pero sí van a tener la obligación de reportar. Por eso la COP ahorita en Inglaterra es tan importante, porque los países tienen que llevar sus informes de avance de las NDCs y tienen que actualizarlas y volverlas más ambiciosas. Si alguien tiene preguntas sobre esto, también lo podemos ver después, pero quisiera pasar entonces al siguiente. Bueno, solo me faltaba esta de la gobernanza regional, del SIC y CCAD. Prácticamente hay tres cosas que se empujan: estrategia regional, ambiental regional marco, estrategia regional de cambio climático, y la última, que es la que de verdad están impulsando, que la presentó el gobierno de El Salvador hace 2 años en Nueva York para la cumbre climática, la construcción de resiliencia en la región bajo un enfoque sinérgico entre mitigación y adaptación, enfocado al sector agrícola, silvicultura y otros usos de la tierra, que se llama AFULO. Estos enfoques basados en la agricultura, no sé si recordarán algunos de los medios de El Salvador, que fue muy cuestionado el ministro, porque empezó a hablar en la cumbre climática que iban a trabajar con algodón, con caña de azúcar, con café, ¿qué otras cosas dijo para no mentirles? Pero digo todos los monocultivos de la región, que son sumamente cuestionables también, el palma africana también, cómo los puntos o los cultivos con los que se iba a trabajar para reducir la mitigación y mejorar la adaptación. Hasta ahora esa propuesta no está pública, sin embargo sí se están reuniendo. Por ejemplo, en enero se reunieron el Consejo de Ministros de Centroamérica para discutir cómo se va a implementar esta medida o esta estrategia, aunque pública no está. Y tienen que, al final del año, entiendo yo, establecer mesas nacionales para dar seguimiento en cada país, y tienen que hacer 2 asistencias técnicas, yo creo que para elaborar la estrategia, porque creo que no existe como tal escrita, y un diseño del sistema de monitoreo. Eso es algo que también es importante para la región darle seguimiento, sobre todo porque se vincula mucho con todos los procesos de monocultivo en la región. Bueno, y hoy sí pasamos al último punto, que es uno de los puntos más importantes, que justamente ya lo mencionaban: si vale la pena o no vale la pena seguir impulsando el Acuerdo de París y toda esta gobernanza multilateral. Dale un clic, por favor. Más. Quizás antes de hacernos la pregunta, es claro que el Acuerdo de París ha tenido muy, muy poco éxito. El éxito que ha tenido justamente es en la generación de información. Ahora que el IPCC ya existía antes y no está dentro de la Convención Marco, el IPCC ya existía. El IPCC simplemente entrega el informe y la Convención Marco lo reconoce. Sin embargo, ese es uno de los mayores logros que tenemos en tema de la gobernanza climática: la información que se ha generado y los procesos también que se han generado para implementación y la documentación y sistematización de la misma. Sin embargo, en temas de reducción de emisiones ha sido un total fracaso. Ahí pueden ver ustedes la tasa de carbonización media, quiere decir cuánto se ha reducido el carbono que se utiliza per cápita. Se ha reducido 1.6% desde el 2000 al 2018. Entonces, las emisiones continúan subiendo, por supuesto, pero ni siquiera hemos logrado reducir la tasa de carbonización o de combustibles fósiles o de energía fósil, como lo queramos llamar, que se utiliza por habitante. Continuamos, la reducción es mínima. Para de verdad mantenernos abajo del 1.5%, tendríamos que tener una tasa de decarbonización de 11.3% anual, y ahorita estamos apenas en 1.6%. Entonces, claramente que no ha funcionado ni para la reducción de las emisiones, ni para la conversión de nuestras economías y de nuestros sistemas sociales. Ahora sí, seguimos, por favor. Entonces, hoy la segunda pregunta que les iba a preguntar en Google Jamboard es justamente si tiene futuro la gobernanza climática multilateral y horizontal, que recordemos que también estamos participando como sociedad civil, ese es un derecho, no solo son los gobiernos.
Entonces me voy a ir a ver el Google Jamboard, que ahí está en la segunda hojita. Mira, ahí no actualicé la pregunta, disculpa, pero ahí me ponen entonces, si ustedes creen que vale la pena seguir impulsando o no estos procesos como el Acuerdo de París. A ver, mientras no hayan sanciones a los países que no cumplen los acuerdos, no lo veo útil. Debería tener futuro, pero el tema es que compromete los acuerdos entre los gobiernos y sectores privados y eso se traduce en desinterés. No, a menos que se haya una manera de volver vinculantes y obligatorias las NSF. Bueno, vemos que hay un sí, pero que luego la mayoría piensa que no. Si quieren, regresamos o no sé si todavía están poniendo algunos. Ahí. Es importante seguir. Si este espacio de multilateralismo se pierde, podríamos incluso retroceder más. Ok. Bueno, entonces ahora, si quieren también aquí en la discusión, me pueden dar algunas opiniones. Les voy a comentar un poco sobre los retos que tiene la gobernanza climática multilateral, como le estoy viendo. Ahí dicen no, ¿por qué? Voy a seguir leyendo un poquito. No tiene futuro, los países se pueden retirar al momento de presentar sus avances. Sí, claro. No, a menos que sea una manera de volverlas vinculantes. Okay. Bueno, la mayoría se va por no. Y que sí, solamente si se vuelve vinculante, ¿no? Entonces, si quieren, regresamos a la presentación. Vamos a ver un poco como de los retos para resumir por qué es tan complicado y después vamos a ver cuáles son los análisis que hacen desde la academia las personas que dan seguimiento sobre todo a la gobernanza multilateral, no solo climática, sino en general, y cuáles son las propuestas que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, los grandes retos es que uno les decía, no hay una opción sobre la causa. Por lo tanto, la solución depende de cómo se defina la causa del cambio climático. Si alguien la define más como el principal problema es el consumismo, por ejemplo, o la sociedad del consumo, entonces se va a basar más en procesos de sensibilización. Si alguien dice es el problema la falta de tecnologías, necesitamos desarrollar tecnologías bajas en carbono, o libres de combustibles fósiles, por ejemplo, necesitamos modificar nuestra red energética, etcétera, etcétera. Depende cómo uno define el problema, así va a proponer soluciones y enfrentar las agendas. Y por supuesto, cada país o cada región del mundo lo hace desde una perspectiva muy propia y según las necesidades que se están viviendo. Entonces, las causas y los efectos y las respuestas nuevamente afectan a todas las sociedades, a todos los países y a todas las personas de manera directa. Esto lo vuelve todavía más complejo. Y también se vuelve muy complejo el tema que las personas que toman las decisiones o los gobiernos no tienen control absoluto sobre las emisiones. Entonces ellos se pueden comprometer dentro del Acuerdo de París, pero no pueden obligar a las empresas en sus territorios, al menos que hagan políticas, para que dejen de generar emisiones. O no pueden obligar a la gente a que deje de comprar plástico, por ejemplo, que también está hecho de carbono y mucho de combustibles fósiles, y que también mucho de esas emisiones suman a la generación de emisiones dentro de la contabilidad. Entonces son decisiones que no se pueden tomar desde el gobierno central, digamos. Y también que los países en las mejores condiciones, que son los que más emiten gases de efecto invernadero, son los que menos incentivos tienen para generar estos cambios radicales necesarios, porque son los países que están en mejores condiciones y que se ven menos afectados o son menos vulnerables ante los riesgos climáticos. Y el tema que es fundamental también es el que yo les decía, la incertidumbre climática que viene acompañado dentro de toda la gobernanza. Si bien la ciencia ha avanzado muchísimo y los informes del IPCC son cada vez más precisos, todavía el rango de incertidumbre, aunque mínimo, se mantiene. O sea, ahora es el 99% de seguridad, podemos decir, pero antes era el 80%, antes era el 70%. Entonces, este rango de incertidumbre ha hecho de que haya mucha duda sobre la comprensión del cambio climático y mucha duda sobre qué tanto me va a afectar, cuándo me va a afectar, dónde es el punto de no retorno, cuándo lo vamos a ver sobrepasado.
Entonces requiere toda esta variabilidad de respuestas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el problema principal dentro de la gobernanza climática? ¿No? Ahí quisiera escuchar algunas ideas así breves. Si ustedes dijeran, no, no funciona por la falta de vinculación, ya lo dijeron muchas personas en el chat, si hay, o en el Jamboard, si hay otra propuesta, otra idea de por qué no funciona la gobernanza climática multilateral, ¿qué dijeran ustedes? Aparte de la falta de vinculación. Tienen habilitados sus micrófonos, colegas, pueden participar. ¿Puedo participar? Adelante, Nina. Sí. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, yo creo que es muy interesante conocer el gobierno del cambio climático. En realidad creo que el cambio climático, yo en lo particular, era un tema que tenía formación cero. Y ahora lo entiendo, lo comprendo mejor. Y me parece que es súper importante que los periodistas manejemos esta temática. Y a mí me parece que una de las causas, obviamente, son los intereses, los grandes intereses de las industrias, ¿verdad? O sea, yo creo que todo el dinero que se genera a través de una industria que afecta directamente el ambiente, ¿verdad? Eso creo que es lo principal, lo que se interpone para que haya una gobernanza activa, proactiva, y no una gobernanza que pareciera que va al rezago de los efectos del cambio climático. Bueno, después de escucharla a usted, pienso en eso, ¿no? Aparte de eso, quizá de repente la autoridad o los países, como por ejemplo en el caso de Honduras que usted mencionaba, que había presentado de las peores iniciativas Bueno, las más básicas, ¿no? La verdad que... Ajá. Yo creo que aquí cuando pienso en Honduras, ni siquiera tenemos gente experta al frente de las instituciones que deben dar la cara internacionalmente frente a eso, ¿verdad? Y lo otro del Acuerdo de París, yo coincido con ustedes en que si no hay medidas restrictivas, eso se queda como un órgano más, pues. Y aquí en Centroamérica ya tenemos varios ejemplos de elefantes blancos, ¿verdad? Que se crean, que muy bien las decisiones, las discusiones, pero no son de obligatorio cumplimiento. Y yo creo que ahí también hay un hándicap enorme para que pueda efectuarse algún cambio. Esa es mi participación. Muchas gracias y muy interesantes. Entonces, si quieren pasemos a la... Gracias, si quieren pasemos a las siguientes. Pasa la otra, la pregunta de por cuál es el principal problema o cuál es el diagnóstico. ¿Se acuerdan que al principio hacíamos la alegoría de que el mundo está enfermo y que tenemos que hacer un diagnóstico sobre cuál es la causa? Y solo con el diagnóstico más preciso podemos recetar algo que de verdad funcione. Entonces, el diagnóstico que muchas de las personas están ahorita diciendo que es el más preciso sobre la falta de acción climática y la limitada o nula el limitado o nulo éxito que hemos tenido con el Acuerdo de París, por ejemplo, es, si pasamos, por favor, el efecto del polizonte. No sé si algunos de ustedes han oído esto, o el Free Riders Problem. Si me levantan la mano ahí en el chat, así para ver quiénes ya han escuchado sobre esto. Es un tema más que viene desde la economía, pero que es lo que ahorita se está como diagnosticando que es la razón por la cual no funciona el Acuerdo de París, y que justamente tiene que ver con la falta de vinculación. El efecto polizonte es un término que viene de la economía, también acuñado por ganadores del Premio Nobel en Economía, y proviene del supuesto que las personas que comparten un bien común lo usan más de lo que lo necesitan y contribuyen menos de lo que deberían, al menos de que se vean obligadas a hacerlo. Dado que cualquier persona se puede beneficiar de él independientemente de su contribución. Todos esperan que otros hagan el trabajo sucio de realizar y realizar lo que es necesario para que ese bien común se mantenga.
En definitiva, las personas tienden a eludir cualquier tipo de responsabilidad al depositar en otros la responsabilidad que les correspondería o le corresponde a la mayoría, acabando con la destrucción de un recurso compartido por la sobreutilización o por la sobreexplotación del mismo. Esas son una de las definiciones que se pone por el Free Riders Problem. Siempre lo ponen el ejemplo y se llama así, como la persona donde no hay una persona que revise quién se sube a un bus y si compró o no su boleto, que la mayoría, al darse cuenta que nunca hay una persona que controla si uno compró o no su boleto en el bus, automáticamente con el pasar del tiempo, la mayoría va a dejar de pagar el boleto y simplemente se va a subir al bus. Entonces, el problema que pasa, que el bus se queda, o el sistema de transporte público se queda sin ingresos para continuar funcionando, y entramos entonces en una crisis del sistema de transporte público por las personas que no están pagando, asumiendo que todas las demás están pagando. Este es el problema que ahorita se mira en las convenciones o en la cooperación multilateral, y es un proceso que se está desarrollando muchísimo y se está dialogando muchísimo. Por un lado, entonces, es asumir que las personas no somos capaces de cooperar y que siempre vamos a poner nuestras necesidades individuales antes. Hay ejemplos, por ejemplo, de este mismo economista que lo posiciona, que dice que si hay un lago que se tiene que gestionar de manera común, la mayoría de pescadores van a sobreexplotar ese lago por miedo a quedarse sin peces, a pesar de que sepan que hay suficiente para todos si todos agarran lo necesario. Pero si alguien agarra más, entonces empieza el problema de escasez y se aumenta más la sensación de tener que tomar más de lo que necesitas y más de lo que te corresponde. Entonces, este problema es lo que se está ahorita viendo en el Acuerdo de París. Todas las naciones vienen y ponen sus contribuciones nacionales determinadas sumamente ambiciosas, pero como no son vinculantes, como no tienen obligaciones para cumplirlas y como no hay ninguna repercusión para cumplirlas, entonces simplemente asumen que el otro las va a empezar a cumplir. Esta postura es muy negativa también para otro lado del sector que analiza por qué no funciona la gobernanza multilateral siempre y dice que no es cierto que los humanos no podamos cooperar y que existen muchísimos ejemplos de comunidades, sobre todo indígenas o comunidades rurales, donde gestionan los bienes comunes o los recursos naturales, el bien común, de una manera adecuada, incluso mejor que cualquier gobierno o que cualquier ente rector, si estuviera supervisando el buen uso de ese recurso o del bien común. Entonces, esto lo propone otro economista que también se gana el premio Nobel por esa propuesta, donde dice que sí es posible la cooperación y donde sí es posible solucionar el problema del polizonte o del que se sube y quiere generar una ganancia sin poner esfuerzo y abusando del trabajo o del cuidado que están realizando los demás o las demás. Y pone de ejemplo estas comunidades de práctica, la gobernanza, por ejemplo, de bosques comunitarios o de lagos comunitarios que funcionan bastante bien y define una serie de reglas que se tienen que seguir para que la gobernanza funcione y que esta podría funcionar entonces también en el caso de la gobernanza multilateral. Dentro de las reglas que se ponen, por supuesto, es que tienen que haber consecuencias si uno incumple las normas de la convivencia o de lo que a uno le corresponde. Bien sabemos de que muchísimas, es algo bien intuitivo, digámoslo así, ¿no? Las personas que han conocido cómo funcionan pueblos o son de pueblos o han vivido en cooperaciones de comunidades pequeñas, saben que, o en la misma familia, si uno no asume su rol y no cumple con lo que le corresponde, hay consecuencias. Entonces, esas consecuencias, ¿cuáles son y cómo se definen? Es lo que no se ha hecho en el Acuerdo de París. ¿Cómo sabemos de que no está funcionando y cuáles son algunas de las propuestas que se ponen? Si pasamos a la siguiente, también les puedo mandar link para entender un poco mejor este asunto del polizonte y de cómo afecta los procesos de gobernanza multilateral, que al final de cuentas es lo que está pasando, ¿no? Todos los países, sobre todo los grandes, que son los 5 que deberían de estar actuando más, que es Europa, específicamente Alemania, que digamos ya está encaminada, Estados Unidos, China, India y Rusia. Rusia, podemos perder prácticamente la esperanza porque toda su economía está a base de petróleos. Estados Unidos, si bien regresa al Acuerdo de París con Biden, tienen problemas fuertes que resolver internos, como el hecho de que Texas, uno de los departamentos más grandes, depende también del petróleo, ¿no?
India está en proceso todavía de crecimiento como con China. Sin embargo, India todavía tiene un Producto Interno Bruto per cápita menor que China. Entonces, India todavía se trata de una manera diferente que China. Con China se están viendo los primeros indicios positivos, digamos. Hay un par de políticos en China que están empezando a hablar de una sociedad ambiental y de cómo van a transformar China. Ha hecho también compromisos muy ambiciosos, pero ya vimos que los compromisos no significan nada y que los cumple quien quiera y si no, no pasa nada. Entonces, China por lo menos está dando algunos indicios y como les decía, Rusia pues es un poco un caso perdido. Pero por lo menos estas 5 grandes naciones tendrían que estar poniéndose de acuerdo y cómo vamos a asegurar de que una cumpla y la otra también cumpla. Porque este problema del polizonte se da por la falta de confianza. Eso también era uno de los reconocimientos que hacía el economista en este estudio, de que sí podemos cooperar siempre y cuando exista confianza. Entonces, yo estoy dispuesta a asumir mi parte como país siempre y cuando tú asumas la tuya. Yo estoy dispuesta a reducir las emisiones de carbono siempre y cuando tú reduzcas las tuyas. Yo estoy dispuesta a asumir un costo económico siempre y cuando tú lo hagas. Por eso vimos en el COVID que como todos lo empezaron a hacer, pasamos este llamado tipping point, que es el punto de confianza que se genera en las cooperaciones o en la gobernanza multilateral, donde vemos que ya un número grande de países están actuando según los compromisos que se están pidiendo o solicitando, que en este caso eran, bueno, los cierres de las fronteras, los cierres de la economía local, las cuarentenas, para evitar que se siguiera expandiendo el virus. Entonces, inmediatamente la cooperación empieza a fluir y todos los países empiezan a seguir los protocolos para la reducción de la dispersión del virus y los protocolos de seguridad pública, ¿no? Con el protocolo de París, con el Acuerdo de París no hemos llegado a ese tipping point porque no hay suficientes naciones que de verdad estén cumpliendo con los compromisos. Entonces las dudas son mayores que la confianza que existe dentro del mismo Acuerdo de París. Entonces tendríamos que, aparte de hacerlo vinculante y tener medidas que penalicen a quienes no cumplen, tendríamos que también generar este espacio de confianza para que funcione. Uno de los temas que se están proponiendo son, si le damos al siguiente, por favor, son los impuestos en las emisiones de carbono. Actualmente, si el Acuerdo de París estuviera funcionando, los precios de emisiones de carbono y los impuestos de emisiones de carbono tendrían que ser altísimos. Según todos los estudios, principalmente económicos, porque son quienes ven más este tema, de universidades de Yale y de Harvard y Colombia, dicen que el precio por emisión de carbono debería de andar entre 30 hasta más de $200. Actualmente el precio está, como pueden ver, en un promedio bajísimo, desde Suecia, que sí no hace, o Noruega, los países nórdicos, que sí tienen unos precios más elevados, a British Columbia también, Francia un poquito más y México, pero el 80% de las emisiones totales sigue sin estar cubierta bajo ningún tipo de impuesto de emisión de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero. Este es uno de los principales puntos que tendríamos que estar atacando y es poner impuestos fuertes a todas las acciones que generen emisiones de gases de dióxido de carbono. El 80% no estaba bajo ningún tipo de regulación y la propuesta es entonces incrementar un impuesto para las emisiones de carbono. No son mercados de carbono, son impuestos para las emisiones de carbono. Esa es una de las propuestas más fuertes que se está haciendo. Si le damos siguiente, estos son unos de los modelajes que se están haciendo, si continuamos, de cómo se miraría, por ejemplo, ahorita la azul, aquí la línea, esas son las reducciones de emisiones para el 2050, el que tenemos sí es con 0 impuestos a las emisiones de carbono. Y si ustedes ven, hay una reducción más o menos cuando estamos dentro del tratado y está bajo de los $30 por emisión, pero de ahí baja y prácticamente no se reduce nada. En cambio, si ponemos una tarifa del 5%, aumenta la reducción significativamente y si es del 10% todavía. Aquí abajo está el costo que se propone en diferentes modelos y vemos que si el costo es muy alto, pues también ya no funciona. Tiene que ser un costo entre unos 100 a máximo 180 a $200, ya es mucho, como $180 para que funcione la reducción de emisiones a una manera significativamente mayor que lo que tenemos ahorita, que es
cero impuestos a las emisiones. Entonces, esta es una de las propuestas que más se está empujando y que yo también considero tiene que ser una de las propuestas que se impulsen desde el Acuerdo de París en los mecanismos también que se continúen implementando y que estos 5 grandes países, como les decía, Rusia, China, India, Estados Unidos y Alemania principalmente dentro de Europa, tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo lo van a empezar a implementar. Es delicado, no sé si recuerdan que Macron lo trató de hacer en Francia hace creo que 2 años, que empezaron después todas las revueltas y las protestas porque él trató de implementar una tarifa de impuestos para las emisiones. Entonces sí se tiene que hacer de una manera multilateral, es decir, varios países al mismo tiempo, para que no se sienta un país no se sienta otro país con mayores beneficios que el país que lo está implementando, eso por un lado, ¿no? Y si se hace de manera nacional, también se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, las pequeñas empresas, las familias de escasos recursos o de condiciones económicamente vulnerables, que no se les puede también poner un impuesto de emisión de carbono igual que una gran empresa, por ejemplo. Porque la propuesta es todos por igual, o sea, no todos vamos a pagar lo mismo, pero todos vamos a pagar lo mismo según la cantidad de emisiones que generemos. Pero ahí ya se está hablando también de subvenciones. Si seguimos. Bueno, no, si regresamos una más, perdón. Otra de las propuestas que se está hablando es la generación de clubes de clima. Es decir, que el Acuerdo de París se vote, que eso no sirve, que la Convención Marco no está funcionando para nada y que empecemos a formar clubes de clima, donde uno tenga que prácticamente asociarse y comprometerse a ciertas acciones, a ciertos compromisos para la acción climática, valga la redundancia. Si uno no los cumple, entonces obviamente va a tener sanciones. Pero sobre todo que los países que estén dentro de estos clubes climáticos puedan hacer negociaciones entre ellos sin recibir ninguna amonestaciones. Y los países que estén fuera de estos clubes climáticos reciban, por ejemplo, un 5% de amonestación por sobre cualquier producto que quieran vender dentro de los países que están dentro de este club climático. Obviamente esta propuesta de los clubes climáticos también tiene pros y contras. Lo mismo, cuál sería el efecto para países en vías de desarrollo o países no industrializados. Y es algo que se tiene que discutir, pero cada vez se está escuchando más sobre estas propuestas de clubes de clima y cómo podrían funcionar. Lo que definitivamente es el camino que se está viendo, si seguimos, es cómo podemos aprender del éxito que se tuvo con el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es sin duda el acuerdo multilateral y en temas de medio ambiente más exitoso que ha existido, ¿no? Desde 1987 que les comenté, que se identifica que se están generando gases que están dañando la capa de ozono, que se ha generado hoyo en la capa de ozono y que esto está generando cáncer de piel y que es sumamente peligroso las radiaciones que se están generando por este hoyo en la capa de ozono. Entonces se empieza a organizar el mundo para ponerse de acuerdo cómo vamos a hacer para eliminar los gases que están dañando la capa de ozono. Eso fue en 1987. Desde entonces se ha continuado modificando y se le han hecho adendas. La última significativa fue en el 2015, un poco después del Acuerdo de París, en Kigali, si no estoy mal. Y desde entonces el Protocolo de Montreal ha logrado reducir significativamente los gases que dañan la capa de ozono y ha empezado un proceso de recuperación de la capa de ozono significativo. Ahorita, según la última evaluación científica sobre la reducción de la capa de ozono, en 2018 mostró que se ha recuperado entre un 1 y un 3% por década, que es significativo para el tema de la capa de ozono. Y se espera que el ozono se recupere por completo en el hemisferio norte y en las zonas de latitud media en la década del 2030 y el 2050 en el hemisferio sur y en las regiones polares para el 2060. Entonces, en el Protocolo de Montreal se cumplieron los acuerdos, los países llegaron a las metas, hay sanciones claras. ¿Y cuál es la lección que se aprende del Protocolo de Montreal? Es que se vinculó a procesos de comercio. Es decir, las partes que estaban dentro del Protocolo de Montreal no podían o tenían limitaciones para negociar con las partes que estaban fuera del Protocolo de Montreal, específicamente sobre estos gases, pero era una lista larguísima de los gases que se estaban prohibiendo
Y ese es el otro punto. El acuerdo de París, solo las contribuciones son voluntarias y se limitan a la emisión de gases. En el protocolo de Montreal se prohíbe la producción de estos químicos que están afectando la capa de ozono. No solo el uso en los productos, sino la producción de estos. Entonces, el abordaje fue totalmente diferente. Habían consecuencias claras, tanto en la cooperación internacional como en el comercio para quienes no cumplían, y habían regulaciones estrictas de prohibición y en qué año se tenía que prohibir la producción de los diferentes gases que estaban generando los problemas en la capa de ozono. Entonces, ese es un ejemplo exitoso, creo que el único, lastimosamente, de la cooperación multilateral en temas de gobernanza climática o en temas de medio ambiente, pero da muchas lecciones que aprender y sobre todo también nos muestra cómo podemos vincular los temas económicos para hacer más eficientes estos acuerdos y protocolos. Si seguimos, ya creo que para terminar, la última, un poco con conclusiones. Y bueno, en sí, ¿cuál es qué final, qué conclusiones podemos llevarnos? Quizás lo primero que tenemos que tener claro es que sí es factible limitar el calentamiento global abajo de 1.5 grados y garantizar una buena vida para todos y para todas. No es una cuestión por falta de tecnología, no es una cuestión porque ya no podemos revertir el proceso de inercia climático en el mundo, es una cuestión que no se logra por falta de voluntad política de los países, claramente. Sabemos cómo hacerlo, sabemos qué hay que hacer, sabemos qué está generando el problema, son múltiples cosas que lo generan, pero sabemos propuestas concretas, sobre todo propuestas basadas en la naturaleza y no propuestas basadas en tecnologías. Entonces sí es factible, y el saber que sí es factible también da esperanza que se pueden iniciar procesos para mantenernos abajo del 1.5. Lo otro es lo que ya decíamos, necesitamos compromisos claros, con reglas claras, vinculantes y sobre todo penalidades. ¿Qué pasa si uno no cumple? Ahorita no pasa nada. Si yo no cumplo con la entrega de mis contribuciones más ambiciosas, pues no pasa nada. Si no cumplo con el informe y reporte, pues no pasa nada. Si no cumplo con lo que he dicho, pues no pasa nada. Entonces, eso se tiene que cambiar. Pero por otro lado, creo que es algo positivo que estamos en un lugar muy diferente que hace 30 años cuando se empezaron a hablar de la gobernanza climática, que hace 5 o que cuando se firmó el Acuerdo de París. Incluso estamos en un lugar muy diferente que hace un año antes de empezar con la pandemia del COVID-19. Que si bien la pandemia del COVID-19 no va a tener un efecto directo en la crisis climática por el tema de las emisiones y concentración de emisiones, sí mostró la capacidad de los gobiernos de cerrar economías para proteger la vida. Y ese creo de que es algo que no me deja de impresionar a mí. Yo no lo hubiera creído posible hace 2 años si alguien me lo hubiera dicho, que las grandes economías del mundo se iban a cerrar para proteger la vida. Y haberlo visto que es posible también da esperanza y creo que nos pone en un estado actual de la realidad que permite pensar que va a ser posible impulsar otros procesos, ¿no? Eso es algo positivo. Positivo también es de que muchas grandes economías empiezan a considerar la nueva economía verde o el Build Back Better o el regresar más sustentable después del COVID como una verdadera opción. Incluso no son una opción para mitigar el cambio climático, sino también como una opción para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, generar incluso nuevas fuentes de trabajo más dignas, más justas y que no deterioren los ecosistemas, ¿no? También creo que es necesario fortalecer el multilateralismo. Yo no estoy de acuerdo con que se continúe fraccionando o con estos clubes de cambio climático, por más de que se propongan de mentes muy brillantes y creo que pueden complementarse, pero el problema de la crisis climática no se puede solucionar con un enfoque bilateral o unilateral. Sí tenemos que continuar trabajando en el multilateralismo. Hay muchos experimentos y pruebas que muestran cómo podemos consolidar la confianza dentro de las partes que tienen que accionar dentro de una gobernanza multilateral para hacer que esta sea eficiente y en qué momento la gobernanza empiece a funcionar. Ojalá que pronto estemos en este tipping point donde la confianza y la cooperación empiece a fluir en el Acuerdo de París. Ahorita en el Acuerdo de París yo lo veo difícil, pero sí creo de que tiene que ser un abordaje multilateral. Y por último, quería mencionar solamente el rol de los medios, ¿no? Sobre cómo percibimos la crisis climática y nuestro rol en ella.
Muchas veces creemos de que somos actores pasivos o actoras pasivas y no es así. Nosotros tenemos derecho a participar, tenemos derecho a involucrarnos y también los medios a informarnos sobre si todo está perdido, sobre si vale la pena seguir las negociaciones, sobre cuáles son las perspectivas de futuro que se están planeando en nuestras regiones y en nuestros países. Y creo que los medios ahí tienen un rol muy importante en llevar la información y cambiar la percepción de la sociedad civil sobre el cambio climático, que la crisis climática es una batalla perdida. No es una batalla perdida, es una batalla que todavía la podemos ganar. Así que yo con eso me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Súper interesante la conferencia que nos has dado hoy. Y entonces nos quedan unos minutos para poder hacer un intercambio con preguntas y comentarios. Entonces, colegas, si ustedes pueden levantar su mano, tomaríamos 2 o 3 preguntas, depende cuántas hayan, y luego Ingrid podría contestar, o si algunos no pueden poner su micrófono, pues la pueden poner en el chat para compartirlas. Ya me había llegado una pregunta primero y era, pero básicamente tú la acabas de contestar, pero tal vez profundizar un poco más. ¿Cómo sería importante cubrir desde los medios de comunicación de nuestros países esta cumbre que se va a dar en el 2021? ¿Qué tips o recomendaciones nos podrías dar? Y luego invitar a las y los colegas a hacer más preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, desde cada país dar seguimiento si se van a presentar o no las contribuciones nacionales más ambiciosas, ver cuáles han sido los cambios dentro de las contribuciones nacionales que se habían presentado anteriormente con las que se presenten ahora en caso que se hagan. Si, por ejemplo, se han incluido factores de género, factores de derechos humanos, eso es algo importante también de ver. Y si los enfoques que se están proponiendo van orientados, por ejemplo, como se está viendo un poquito en el área de El Salvador, Guatemala y Honduras, o del SICA, mejor dicho, con esta propuesta de agricultura y de adaptación por la modificación de los sistemas de monocultivo, digámoslo así, o la mejora de estos sistemas, son procesos que no están cambiando sistemas que necesitamos cambiar. Necesitamos hacer cambios radicales para que de verdad la crisis climática la podamos frenar. Necesitamos enfocarnos en nuevos enfoques de producir los alimentos, en nuevos enfoques de consumo, en nuevos enfoques de comercio o sistemas. Entonces también hacer un análisis más profundo de qué es lo que se está presentando y cómo. Por ejemplo, los planes de carbonización. Costa Rica ya presentó uno. Aquí no, creo que no hay nadie de Costa Rica, pero cómo se piensan pagar esos planes de decarbonización, cómo se van a llevar a cabo, de dónde se va a sacar ese dinero. Hay cosas muy absurdas que están pasando, como por ejemplo, que se está discutiendo en Costa Rica en el Congreso si para pagar el plan de decarbonización, entre otras cosas, por supuesto, como las deudas fiscales que tienen, pueden eliminar la moratoria que existe para exploración de petróleo, porque eso podría ayudarles a generar suficientes recursos para salir de las deudas económicas. Entonces, por un lado están presentando un plan sumamente ambicioso, pero por otro, los sectores económicos y los analistas económicos están proponiendo acciones que continúan vinculándolos con los combustibles fósiles. O en El Salvador, por ejemplo, que se están instalando, en Nicaragua también y creo que en Guatemala también, plantas de gas liquificado. O sea, ¿por qué le seguimos apostando a los combustibles fósiles? ¿Por qué no estamos apostándole más a las energías renovables? El gas también es un combustible fósil y las están aperturando con gran pompa como que si es la gran renovación de nuestra energía energética, cuando ya son tecnologías que deberíamos de estar más bien dejando atrás y deberíamos de estar liberándonos del petróleo. Entonces, primero que nada, a ver si se presentaron, cómo se presentaron y cuál es el enfoque que tienen. Si es continuar con el enfoque de promoción de la industria o de las economías o de las grandes empresas, o si de verdad se están proponiendo cambios radicales que pueden llevar a una real adaptación en los territorios. Lo otro que pueden hacer es ver en qué núcleos de negociación o con quiénes están los países negociando, para ver un poco cuáles son los intereses que van a presentar. Eso también siempre es interesante de verlo. Y al final, pues por supuesto, ver qué está pasando con los mecanismos de pérdidas y daños y qué está pasando, por ejemplo, con el Fondo Verde del Clima y cómo se van a financiar, sobre todo pérdidas y daños.
Muchas gracias, Ingrid. Tenemos otra pregunta también que me llegó directo al chat y es si te parece que después de lo que pasó en Texas, las cosas podrían cambiar, porque todavía hay gente que después del apagón que les dejó sin alimentos, sin luz, sin agua, sigue negando el cambio climático. Sí, yo creo que las cosas sí van a cambiar, definitivamente. El cambio climático cada vez es menos posible que lo neguemos. Recordemos que al principio, como les decía, hace 30 años o hace 20 años, había un grupo significativamente mayor de personas que dudaban del cambio climático o más bien dudaban de que fuera un efecto directo de las acciones de los humanos. Y cada vez ese grupo es menor y cada vez la certeza científica es mayor, hasta ahora ser prácticamente exacta, digamos, ¿no? Y el rango de incerteza es muy, muy reducido sobre cuál es el efecto y qué tanto es el efecto. Pero que somos la razón, eso ya no hay ninguna duda en la ciencia. Y para que llegue esta información a la sociedad civil, pues requiere un tiempo y ahí también los medios juegan un rol muy importante en comunicar adecuadamente el estado actual de la ciencia y comunicar la certeza que se tiene ya sobre las razones del cambio climático y el efecto que nosotros tenemos dentro del clima de la Tierra. Gracias, Ingrid. Acá tenemos otra pregunta. Hoy están todos y todas queriendo hacer en el chat privado. ¿No será una causa de que los acuerdos no funcionen el hecho de que la ciudadanía no presiona lo suficiente a sus gobiernos nacionales? Ese es uno. La otra, ¿no será que la ciudadanía no se activa suficiente debido a que es muy difusa la relación entre las actividades humanas específicas y el perjuicio a nuestras vidas y muy difusa la cadena de responsabilidades? Bueno, definitivamente una de las razones para activar la acción climática ciudadana y dar seguimiento al acuerdo y a los procesos de negociación es porque actualmente es el único mecanismo de presión para cumplir con las contribuciones nacionales determinadas. Es la presión que podamos generar como sociedad civil a cada uno de nuestros gobiernos. Ahí de nuevo el rol de los medios, cómo activamos y cómo llevamos esta información a la sociedad civil y que estemos conscientes de la importancia de dar seguimiento y de participar y de mandar información. Entonces, ahorita, por ejemplo, nadie sabe cómo se están construyendo las contribuciones nacionales determinadas. Sé de primera mano que a El Salvador se le ha pedido información de organizaciones ecologistas y ambientalistas y no han dado información, cuando no es que quieran o no quieran, es una obligación dar información sobre cómo las están construyendo y quiénes están participando en este proceso. Entonces, actualmente ese es el único medio para ejercer presión, pero creo que si nos quedamos solo con sociedad civil no lo vamos a lograr. Lastimosamente no lo vamos a lograr, el tiempo lo tenemos encima. Urge generar medidas que obliguen a los gobiernos a reaccionar y a la sociedad civil y continuemos ejerciendo nuestro rol de controlación, ¿no? De controlar el proceso, pero necesitamos algo más. Gracias, Ingrid. Otra pregunta que está planteada aquí es sobre el acuerdo de Escazú. ¿Qué opinión te merece lo sucedido en El Salvador? Es una periodista de El Salvador quien pregunta. Sí, bueno, creo que a todos nos dejó admirados la falta de seriedad que se le dio al tema en El Salvador, ¿no? Simplemente decir que no se iba a ratificar el convenio, que no se iba a firmar y ratificar el convenio, el acuerdo, perdón, porque se le atribuye que podía afectar posiblemente el desarrollo de algunas zonas urbanísticas del país y la construcción de vivienda, cuando el convenio no tiene, el acuerdo, perdón, de Escazú no tiene ningún tipo de relación con el desarrollo de viviendas, ninguno. Él simplemente habla de acceso a la información, de transparencia y de crear las condiciones para proteger y resguardar la vida de las personas que defienden los territorios. Entonces, de verdad, no se puede entender, es muy difícil de entender la lógica de por qué están vinculando el acuerdo de Escazú con posibles repercusiones para el desarrollo de algunas zonas urbanas en el país, cuando el acuerdo no está hablando de eso, está hablando de acceso a la información ambiental.
y obviamente el cumplimiento de las normativas ambientales. Sin embargo, el hecho de que no lo firmara no quiere decir de que no existan compromisos sobre acceso a la información. Como les mencionaba, el tema de las NDCs es una obligación compartir esta información, no es algo que se puede mantener público, privado no debería de ser, es información que tiene que ser pública y no solo la información, por eso es horizontal la gobernanza climática. Tenemos que también participar en cómo se crean los mecanismos, cómo se crean las NDCs y no solamente opinar y ver cómo se están implementando, sino participar en el proceso donde se define cómo se van a crear y cuáles son estas NDCs, porque al final de cuentas es la ruta que vamos a llevar como país o que se va a llevar cada país y define en realidad hasta el concepto de desarrollo que tengamos y cómo estamos viendo el país en los futuros años. Entonces, sí, la verdad que no puedo opinar mucho más sobre por qué El Salvador no ratifique el acuerdo, porque es muy difícil entender de dónde surge esa conexión. No han dado mayor información, de eso sí se puede opinar, que es un proceso que no se le dio la seriedad que debería y de que no se está cumpliendo con la responsabilidad de informar adecuadamente las razones por las cuales no se va a ratificar. Y tenemos una última pregunta, Ingrid, precisamente sobre el Acuerdo de Escazú. Organizaciones de derechos humanos han planteado que es el primer acuerdo climático con un enfoque de derechos humanos y de protección a defensores y defensoras. ¿Podrías ahondar un poco más en este tema, sobre todo en contextos tan complejos como el de los 3 países donde están matando o criminalizando a defensores y defensoras del territorio? Sí, eso es el acuerdo más ambicioso que hay, ¿no? No solo en temas de protección del medio ambiente, sino también porque toma a la persona, por primera vez dentro de un acuerdo se toma a las personas que defienden los territorios y que luchan por el agua y que luchan por cuidar los bosques y que luchan por la biodiversidad y que exponen su vida para hacer eso. Se toman como parte del acuerdo y como un objeto, digámoslo así, de protección. Y que es obligación de los estados, como les decía, generar las condiciones para que estas personas puedan ejercer su derecho de la defensa de los territorios de una manera segura, el que es lo que ahorita no tenemos, ¿no? La criminalización es constante, las personas defensoras, las mujeres también sufren muchísimo acoso, pero los hombres de igual manera, sobre todo las comunidades indígenas que no tienen buenos accesos a comunicación y que están en situaciones que están un poco más alejadas, ¿no?, de las zonas urbanas, sufren todavía mayor vulnerabilidad. Criminalización constante por parte de autoridades es así, no solo de las empresas, sino también de las autoridades locales que están empujando las agendas de las empresas, lastimosamente. Entonces, el Acuerdo de Escazú sí brinda un marco para reafirmar la defensa y el derecho de la defensa. Sin embargo, existen otros convenios que sí se tienen igual firmados, donde también los derechos humanos y el derecho a la defensa, aunque no se diga de esa manera tan específica, están. Entonces, el Acuerdo de Escazú era importante porque ratificaba esto, pero no quiere decir de que no existan otros marcos para proteger a las personas defensores y defensoras. Es importante que también conocerlos para ver de qué manera nos podemos amparar como organizaciones, o en el caso de los medios, de qué otro tipo de marco, de convenciones se puede amparar uno para cuestionar el accionar de un gobierno. Entonces, mientras no se firme, ratifique Escazú, hay que ver qué más hay, seguir haciendo presión, por supuesto. Todavía uno se puede adherir al acuerdo, no es que uno ya no se pueda adherir, sí nos podemos adherir, los países que no ratificaron, pero no es que mientras tanto las personas estén totalmente desprotegidas. Sí existen muchos convenios que le brindan seguridad. Aunque Escazú en su caso es verdaderamente el más innovador y el único que toma como tal la protección de las personas defensoras. Gracias, Ingrid. Y vamos a cerrar con la pregunta de nuestro colega Ricardo Baquerano. Adelante, Ricardo. Hola, Ingrid. Tengo una inquietud. Se me ocurre a mí, recordando lo que plantea este instrumento, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, se me ocurre la posibilidad de activar un pacto como este y los derechos que se derivan de él para hacer reclamos o presión y buscar que
un gobierno nacional tome medidas específicas en asuntos concretos que tienen que ver con los derechos que quedan protegidos por este pacto y por otros pactos, ¿verdad? Mi pregunta es si conoces de algún antecedente, de algún caso que ya haya ocurrido que se obligara a un gobierno a tomar medidas específicas de protección activando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo. De que específicamente el pacto, pero creo que sí está dentro. Hay uno de los juicios que son muy conocidos en Colombia, es de un río que se llama Atraco, donde justamente se lleva una demanda por la contaminación y la degradación del río, pero se presenta la demanda vinculando que los derechos del río y los derechos de la población indígena que habita en la cuenca del río y que son defensores del río, está tan interrelacionada la relación entre la población y el río que se vuelve una vulneración de sus derechos el vulnerar el río. Y entonces le dan a ambos. Es una sentencia bien interesante del río Atraco, creo que ahí podría ser. Igual está pública, puedes poner sentencia de río Atraco para leerla, que ahorita se me viene a la mente en el caso de Colombia, por ejemplo, que es una de las más innovadoras en temas también de derechos ambientales y de derechos bioculturales. Así justamente era derechos bioculturales de las poblaciones y del río, una cosa así bien interesante. Sí, te preguntaba porque ese pacto, por ejemplo, tutela el derecho de los pueblos a la explotación de sus recursos, ¿verdad? Entonces, justo eso estaba pensando, ¿qué pasa con los bosques? Se van depredando, se van acabando y ni uno ni las próximas generaciones parecería tener derecho a los servicios ambientales de un bosque o del agua. Entonces voy a revisar a buscar esa sentencia que mencionas. Gracias, Ingrid. Hay un libro, estoy haciendo propaganda de los libros de la BOL, pero también sacamos hace poco un libro sobre el nuevo paradigma ecológico en el derecho ambiental, donde se hace un recuento de las sentencias más innovativas en el derecho ambiental que existen en Latinoamérica. No solo esta de Colombia, creo que también la enlistamos ahí, ahorita vamos a publicar otro similar, pero también hay muchas sentencias innovadoras sobre, por ejemplo, cómo se puede proteger el Amazonas, que la presentaron jóvenes, justamente argumentando de que se estaba vulnerando el derecho de ellos para las generaciones futuras. En Costa Rica también hay una sentencia muy interesante que habla de la responsabilidad del Estado de velar por el derecho ambiental para las generaciones futuras, presentes y futuras, pero también por el mismo derecho de los ecosistemas y de las diversas formas de vida que habitan dentro de. Entonces hay muchas sentencias que se están dando y que cada vez se van vinculando más, más perspectivas y más relaciones dentro también del marco del derecho que está revolucionando y cambiando muchísimo en Latinoamérica. Y ahí sí que Latinoamérica somos punta de lanza junto con Australia en el cambio climático, en temas de derechos de la naturaleza, y la relación con los pueblos es Latinoamérica, la que está innovando muchísimo en cómo se presentan dentro de un marco legal.